Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado Cuidado con los malos pensamientos. Cuidado con los malos pensamientos. Si hay algo que nosotros hacemos constantemente es pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No existe un switch o un interruptor que nos permita desconectarnos de nuestro cerebro por algún momento y dejar de pensar. De hecho, muchos de nosotros, los que estamos aquí, en muchas oportunidades no hemos podido dormir a causa del mucho pensar. Podemos pensar muchas cosas. Dios mío, a alguien le estoy predicando. Podemos pensar muchas cosas. El problema es cuando nos invaden en nuestra mente pensamientos que son negativos, pensamientos que son malos, pensamientos que son destructivos. Porque hay algo que tenemos que comprender, y es que cada pensamiento que nosotros tenemos nos impulsa a una acción. Según lo que nosotros pensamos, así será nuestro comportamiento. Es más, muchos de nosotros muchas veces cambiamos nuestra forma de comportarnos, de conducirnos, de relacionarnos con alguien solamente porque hemos pensado de mala manera. Y Dios, a través de esta palabra, lo que busca es que nosotros tengamos cuidado y pensemos qué es lo que estamos pensando. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que podamos detenernos un momento y pensar bien qué cosas nosotros pensamos. Mire qué interesante eso. Porque muchas veces pasamos por alto las muchas imaginaciones que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente. A alguien le estoy predicando. Y muchas veces podemos llegar a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida que nos pueden costar demasiado caro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que es importante analizar qué es lo que nosotros pensamos. Porque hay pensamientos que son destructivos. Hay pensamientos que son dañinos. Hay imágenes que nosotros nos podemos crear en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro modo de pensar, que muchas veces tienen el poder suficiente para poder provocar cambios en nosotros. Todos nosotros en algún momento determinado hemos pensado referente a algo de alguna u otra manera. Muchas veces podemos tener un buen pensamiento sobre una persona y solamente ese buen pensamiento sobre esa persona nos permite acercarnos a esa persona de una manera específica. Pero cuando nosotros tenemos un mal pensamiento sobre una persona, solamente ese mal pensamiento provoca en nosotros que nos alejemos. Y el problema de los pensamientos es que solamente son pensamientos. El problema de los pensamientos es que solamente son pensamientos. Hay personas que muchas veces se forman, se crean toda una historia en su mente, en su cabeza. Adora lo que Cristo está aquí. Y comenzamos a imaginarnos muchas cosas. Sacamos conclusiones, decimos yo pienso que este hermano hizo esto, yo pienso que esta hermana hizo esto, yo pienso que el pastor hizo esto. Y el problema es que basamos nuestras decisiones, nuestras acciones solamente en pensamientos. Pastor, ¿y por qué consideró esta palabra? Bueno, consideré esta palabra porque esta palabra nos habla sobre el poder que tienen los pensamientos y también nos habla sobre la facultad que todo hombre y mujer tiene para ocultar muchas veces lo que piensa. Todos nosotros podemos mostrarnos de una manera específica y muchas veces la gente no tiene idea. Es más, la gente nunca sabe lo que nosotros podemos estar pensando. Los pensamientos se pueden ocultar. Yo no sé lo que usted está pensando y gloria a Dios por eso. Dios mío, me dio un escalofrío. Yo no sé lo que usted está pensando y usted tampoco sabe lo que yo estoy pensando. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer los pensamientos de la persona, pero muchas veces yo puedo disfrazar mis pensamientos con acciones muy diferentes a lo que yo pienso. Por eso esta palabra que hemos leído dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
¿Qué significa eso? Eso hace referencia a que hay una persona que está sentada a la mesa con un hombre avaro, que ama todo lo material. Y esa persona esconde su pensamiento de avaricia con buenas acciones, con buenos modales, porque todos podemos tener buenos modales. Todos podemos mantener la compostura por una hora o un par de horas. Por eso que los cultos en nuestra iglesia duran 2 horas aproximadamente. Porque dicen las estadísticas que después de las 2 horas la gente comienza a mostrarse tal cual es. Dios mío, a alguien le prediqué en esa parte. Y este hombre que es avaro, que ama todo lo de esta tierra, se sienta tranquilamente con un hombre quizás sencillo y le dice: come, bebe, regocíjate. Y el hombre comienza a confiar en las acciones de ese personaje. Y lo que no sabe esta persona sencilla que está sentada a la mesa de este hombre avaro es que el avaro está mirándolo y dice: ¿por qué se está comiendo mis cosas? ¿Por qué se está comiendo mi pan? Aborrezco cada bocadillo que este hombre está llevándose a su boca. Pero este hombre disfraza ese actuar sencillamente con buenas acciones. ¿Qué quiero decirle con eso? No siempre nuestras buenas acciones determinan lo que nosotros pensamos. Hay gente que tiene malas intenciones y disfraza sus malas intenciones con buenas acciones. A eso se refiere este proverbio. Y si hay algo que nosotros tenemos que analizarnos a la luz de esta palabra, de esta escritura, de esta exposición bíblica, es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pensamos. Porque la Biblia dice en el verso 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es el hombre. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, o más bien dicho, nuestros pensamientos definen nuestra verdadera personalidad. Y nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera forma de ser puede ocultarse por un momento, pero va a llegar el día en el cual nuestra realidad saldrá a la luz y será conocida por todos. Por eso que si hay algo que Dios aborrece es la hipocresía. Porque hay gente que es hipócrita. Hay gente que muestra una careta. Y una careta es un disfraz. Es una apariencia. A Dios no le gusta la gente con apariencia. A Dios le gusta la gente genuina. ¿Cuántos dicen amén a eso? A Dios le gusta y Dios está buscando gente genuina. Por lo tanto, repito, reitero, nuestros pensamientos revelan nuestra verdadera personalidad. Usted y yo, a la luz de esta palabra, tenemos que analizar cuáles son nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos constantemente? Tenemos que analizar qué es lo que pensamos. Muchas veces creemos que los pensamientos es algo que no tiene mucha relevancia ante los ojos de Dios. Pero Dios está preocupado no solamente de lo externo de nosotros, no solamente de nuestras acciones. Dios también está preocupado de nuestros pensamientos. De hecho, constantemente nosotros pecamos. Dije, nosotros pecamos mediante nuestros pensamientos. Hay gente que vuela en su imaginación. Pastor, si usted supiera lo que yo a veces pienso. Hay gente que vuela en su mente, en su cabecita. Y no solamente nuestras acciones nos llevan a pecar contra Dios, también nuestros pensamientos. Mire qué interesante, qué tremendo. ¿Cómo es posible que Dios condene o haga juicio respecto a los pensamientos de los hombres? Por una razón muy sencilla. Lo que pasa es que los pensamientos definen, demuestran la verdadera personalidad de todo hombre. Porque todos nosotros muchas veces podemos buscar la manera, la forma de poder fingir cierto comportamiento, pero nuestros pensamientos, sencillamente nuestros pensamientos nos acusan, nos definen.
Una cosa es lo que nosotros mostramos por fuera y otra cosa muy diferente es lo que nosotros pensamos recurrentemente. Y si hay algo que Dios está buscando es que nosotros podamos analizar nuestro modo de pensar. Hay gente que tiene malos pensamientos. Hay gente que tiene pensamientos de odio, de rabia, de desprecio. Y se congregan aquí. Dios mío, alguien le prediqué ahí. Y nos sentamos como si nada, pero hay pensamientos de pugna, de pelea, de desprecio. Adórale que Cristo vive. Y Dios también se preocupa por la calidad de nuestros pensamientos. Dios se preocupa y Dios conoce no solamente lo que hacemos, sino también lo que pensamos. De hecho, muchas veces se habla, hay cristianos que dicen: menos mal que no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, porque ahí sí que Dios era severo. Pero ese es un error, porque en la gracia sí que Dios es severo. A tal punto que la Biblia señala que en el Antiguo Testamento a los adúlteros se les condenaba cuando se les pillaba infraganti, en el acto adúltero. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, Jesucristo elevó la ley a un nivel aún mayor, a una mayor exigencia, a tal punto que Cristo dice: ustedes escucharon en la ley que el adulterio no está bien, mas yo os digo. Mire qué interesante cuando Cristo dice eso. Mas yo os digo que toda persona que mire a alguien para codiciarlo ya adulteró con él en su corazón. El problema no es la mirada, el problema es el pensamiento que provoca esa mirada. Porque durante el día nosotros podemos mirar muchas cosas. Es cosa de darse una vuelta por aquí, por la comuna, por el sector, en Puente Asalto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Podemos mirar muchas cosas. El problema es qué es lo que pasa cuando nosotros miramos esas cosas. El problema es el pensamiento. ¿Qué es lo que pensamos cuando nosotros vemos algo? Adórale que Cristo vive. El problema está ahí. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 27 al verso 28. Cristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no solamente se refiere al acto de mirar, sino más bien a lo que pasa después que miramos. Y eso incluye a hombres y mujeres. Porque hay mujeres que piensan unas cosas y hombres también. Pero gloria a Dios por esta palabra, porque si hay algo que Dios busca en nosotros es que pensemos correctamente, porque los pensamientos también muchas veces ofenden a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que tenemos que considerar es que tener malos pensamientos es más común de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros podemos imaginar. Es cosa que se detenga un momento en esta palabra y se analice. ¿Cuántas cosas pensó hoy? De hecho, deberíamos tener un diario de vida y anotar todos nuestros pensamientos y al final del día decir: Dios mío, yo pensé eso. Siento silencio en la sala en esta tarde. Lo que pasa, pastor, es que justo ahora estoy pensando. Tener malos pensamientos entonces es más común de lo que parece. De hecho, Jesucristo enseñó que los malos pensamientos, ¿de dónde salen? Del corazón. Cristo dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire qué interesante. Jesucristo encabeza esta palabra y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son los malos pensamientos? Jesucristo hace una lista de aproximadamente 12 o entre 14
pecados que muchas veces se nos pasan por aquí. Mire por aquí. Y Cristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen, emanan los malos pensamientos, pensamientos de adulterio. ¿Lo dice la Biblia? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Hay gente que tiene pensamientos homicidas. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Hay gente que se le ha pasado por la cabeza extraer algo, sustraer. Mire qué elegante estoy hablando en esta tarde. Robar algo. Cristo dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, pensamientos de adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Lo voy a volver a decir. Jesucristo dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Pensamientos de soberbia, la insensatez. Y Cristo dice, todos estos malos pensamientos de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, que los pensamientos provocan algo en ti y en mí. Según lo que nosotros pensemos, será nuestro estado. Según lo que nosotros pensemos, así será nuestra conducta, nuestras relaciones. Hay gente que muchas veces llega a la iglesia, a la congregación, intoxicados de tantos pensamientos. Adórale que Cristo vive. Llegan intoxicados al culto de tanto pensar. Pensaron de todos. Piensan del hermano esto, piensan de la hermana esto, piensan del pastor esto, de la pastora esto. Y hay que recordar lo que dice la Escritura, porque el campo de batalla de todo cristiano es la mente. Y donde el diablo trabaja es en la mente. La mente del ser humano es un campo muy vulnerable. Podemos cuidar todo en esta vida, pero muchas veces se nos olvida cuidar la mente. Se nos olvida analizar muy bien lo que estamos pensando. Y esos pensamientos provocan muchas veces raíces de amargura en nuestro corazón. Provocan disputas, enemistades, odios, rencores infundados o solamente fundados en un pensamiento. Bueno, si hay algo que Dios está buscando en esta hora, es que podamos analizar y pensar específicamente qué es lo que nosotros constantemente pensamos. Porque podemos observar muchas cosas en nuestra vida, pero muchas veces pasamos por alto este punto, este asunto que tiene que ver con los pensamientos. Nuestro modo de pensar, nuestra forma de pensar es vista por Dios. Dios conoce lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros estamos pensando mal, le abrimos una brecha, una puerta, un portón a Satanás el diablo, para que él comience a tomar posesión de nuestra vida. Hay cristianos que muchas veces llegan a la iglesia a través de una influencia demoníaca, o más bien dicho, bajo una influencia demoníaca. ¿Por qué? Por causa de sus pensamientos. Mire, podemos cuidar todo, pero muchas veces olvidamos cuidar nuestro modo de pensar. Y Dios pesa nuestro modo de pensar. Pueden no abrir la boca, pero Dios pesa nuestro modo de pensar. Pero pastor, solamente lo pensé. Pero Dios pesa tu pensamiento. Dios pesa nuestros pensamientos. Dios constantemente observa, escucha nuestros pensamientos. Mira, hay un hombre en la Escritura que se llamó Simón el Mago. Y este hombre
vio con sus propios ojos cómo el poder de Dios se movía. Había un hombre, un discípulo, un diácono que se llamó Felipe. Y este hombre, Felipe, predicaba la palabra y el poder de Dios fluía a través de este hombre. A tal punto que la Biblia señala que cuando Felipe oraba por la gente, el Espíritu Santo descendía sobre hombres y mujeres. Y eso impactó a este hombre conocido como Simón el Mago. A tal punto que este hombre, Simón el Mago, cuando ve eso, le dice a Pedro: Pedro, yo estoy dispuesto a pagarte para que ustedes me den lo que ustedes tienen. Yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero también sentir eso. Yo quiero también orar por la gente y que la gente reciba milagro, que la gente reciba el poder de Dios. Y cuando Pedro escucha eso, la Biblia dice que Pedro le dice a Simón el Mago, le dice: ¿cómo se te ocurre pensar de esa manera? Arrepiéntete de tu modo de pensar. Pide a Dios que te conceda el perdón por ese pensamiento que has tenido en este minuto. Mire qué interesante. Vemos al apóstol Pedro juzgando no la actitud, no la acción, sino más bien un pensamiento. Y mire qué interesante. Este hombre le dice a Simón el Mago: arrepiéntete de esta tu maldad, porque has pensado que el poder de Dios se puede adquirir con dinero. Y pídele a Dios si Él te concede recibir el perdón por este acto, o más bien dicho, por este sencillo pensamiento. Es decir, que Dios pesa nuestros pensamientos. Dios no pasa por alto nuestros pensamientos. La pregunta a esta altura del mensaje es: ¿qué es lo que nosotros pensamos recurrentemente? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Todos en esta tarde hemos llegado aquí a la casa del Señor y hemos llegado con una mente, con un pensamiento, con un modo de pensar. Y no siempre cuando llegamos al culto, a la iglesia, a la congregación, llegamos pensando cosas buenas, con buenas intenciones. Lo acabo de mencionar. Hay cristianos que muchas veces entran a la iglesia bajo una influencia demoníaca, sencillamente por causa de sus malos pensamientos. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, es nuestro modo de pensar. Nos preocupamos muchas veces de andar ordenado, de actuar de manera correcta, pero no siempre estamos pensando de manera correcta. ¿Cuándo fue la última vez que reprendió algún pensamiento? Le pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que reprendió algún mal pensamiento? El problema es que los malos pensamientos pasa un tiempo y cuando una persona comienza a pensar mal continuamente, va a llegar el momento en el cual va a abrir la boca. Y no solamente va a abrir la boca, va a realizar alguna acción en pos de ese pensamiento. Porque antes de una acción hubo primero un pensamiento. Antes de una acción siempre habrá un pensamiento. Primero tú piensas y después actúas. Mire, cuando vamos al libro de Génesis, podemos observar a la generación antediluviana. Y esta generación antes del diluvio, esta generación antediluviana, es decir, la generación de hombres y mujeres que vivieron en la tierra antes de que el diluvio llegase a la tierra. Esta generación selló su destino sencillamente por sus pensamientos. Eso aparece en la Biblia. En Génesis capítulo 6 verso 5, la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, la palabra designio es deseo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire qué interesante. La generación antediluviana tiene una característica, y es que pensaba continuamente en cosas malas. No era un pensamiento aislado, porque todos los que estamos aquí
Podemos tener algún pensamiento aislado que muchas veces llega a nuestra mente, a nuestro corazón, y tenemos dos opciones cuando eso pasa: o reprendemos ese pensamiento o perseveramos y continuamos en ese pensamiento. El problema es que cuando nosotros perseveramos o continuamos en un modo de pensar, va a llegar el momento en el cual tomaremos acción. Génesis capítulo 6 verso 5, la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Repito, no fue un pensamiento aislado, sino más bien fue un pensamiento continuo. Mire, esta palabra debería a nosotros llevarnos a analizar qué es lo que nosotros pensamos. Porque nuestros pensamientos afectan nuestro estado de ánimo. Según lo que nosotros pensamos será nuestro estado de ánimo. De la misma manera, si pensamos bien, si pensamos en algo que nos beneficia, o en algo que nos ayuda, en algo que nos alegra, obviamente nuestra actitud, nuestra reacción será de alegría. Pero cuando nosotros tenemos malos pensamientos, ese mal pensamiento provoca en nosotros un malestar. Es como cuando uno le pregunta a alguien, a un hermano, a una hermana, a una persona X, y le dice: ¿cómo está? Bien. Pero se le nota que no está bien. Y a todos nos pasa eso. Aunque me han dicho que yo por lo menos tengo un don, no se me notan los problemas que tengo. Y es que soy tan alegre. Yo puedo tener los tremendos problemas, pero siempre soy igual. Pero hay gente que se le nota cuando tiene problemas. Se te nota que tienes un tremendo problema. Y además que como tanto piensa en ese problema, en esa situación, en esa condición, en esa circunstancia, eso te afecta a tu estado de ánimo. Te afecta todo. Adora lo que Cristo vive. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que podamos analizar qué es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Porque cada pensamiento que nosotros tenemos afecta nuestro estado físico, nuestro estado de ánimo. Nuestras acciones siempre son o están determinadas según lo que nosotros pensamos. Si tú piensas bien o tienes buenos pensamientos de alegría, de expectativa, obviamente tu ánimo, tu estado de ánimo, tus relaciones serán de esa manera. Pero cuando hay algo que te atormenta dentro en el corazón, ese pensamiento te llevará a tener malas relaciones y malas reacciones también. Porque hay gente que reacciona mal sencillamente porque está pensando de mala manera. Hay pensamientos que muchas veces nos abruman. Todos somos diferentes. Yo, por ejemplo, cuando hay un problema, yo en el día puedo andar bien, puedo hacer muchas cosas. El problema es cuando llega la noche. No puedo dormir a causa del problema. Y empiezo a analizar, a pensar qué dice la Biblia, cómo lo hago. Esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Hasta que amanece y no dormí nada. No todos reaccionamos de la misma manera. Pero muchas veces tanto pensar, tanto analizar una situación, una circunstancia, muchas veces puede provocar en nosotros raíces de amargura, rencores infundados. Adora lo que Cristo vive. Hay gente que odia a su hermano y no saben por qué. Sencillamente por un pensamiento. Bueno, no todos somos iguales y lo acabo de mencionar. Muchas veces solamente el hecho de que alguien no saluda a un hermano porque pasó rápido, por ejemplo, esa persona dice: no me saludó. ¿Qué habré hecho? Y empiezas a pensar en tu mente. Quizás fue eso. Y empieza a recordar de 6 meses atrás. Quizás, claro, porque yo justo me senté en su puesto. Además que yo pasé eso. Y una película pero tremenda, hermano. Y hay gente que llega atada a la iglesia solamente por un pensamiento. Y el campo de batalla de todo cristiano
Donde ganas batallas o donde las pierdes es en la mente, en los pensamientos. Si hay algo que nosotros necesitamos es analizar qué es lo que nosotros estamos pensando. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, los malos pensamientos muchas veces nos llevan a la murmuración. Hay cristianos que muchas veces murmuran de otro hermano en la iglesia o del pastor, porque el pastor siempre tiene la culpa. La pastora siempre tiene la culpa de todo. Y hay hermanos que muchas veces solamente por un pensamiento, por ese modo de pensar que tienes, terminas murmurando de un hermano de la iglesia, murmurando de tus pastores. Y la murmuración es pecado. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. La murmuración es pecado. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es un comentario mal intencionado sobre alguien. ¿Y cómo una persona puede llegar a murmurar? Es sencillo. La murmuración es el resultado de pensamientos negativos y maliciosos. Mire, la murmuración es el resultado de pensamientos negativos. Número uno, es el resultado número uno de pensamientos negativos. Y número dos, de pensamientos maliciosos. El problema es que cuando un hombre o una mujer, bueno, le estoy predicando a la iglesia, el problema es que cuando un cristianito, un cristiano, un creyente, un evangélico, tiene pensamientos negativos sobre alguien, ese pensamiento negativo se va a convertir en un pensamiento de malicia. Es cosa que nos analicemos un momento. Pastor, no sé por qué en este mensaje como que no puedo pensar. No sé, estoy en blanco, pastor. Quiero pensar y no puedo. Señor, ayúdame a pensar. Todos los días, a cada minuto, a cada segundo, nosotros podemos pensar muchas cosas. Y muchas veces nuestros pensamientos no son los correctos. De hecho, la escritura dice, ni deis lugar al diablo. Mire, dar lugar al diablo es como que te sientes tú con tu familia a tomar el té, un café, a almorzar, todos sentados ahí en la mesa, y dejes un puesto desocupado y diga, diablo, bienvenido a mi mesa. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Y muchas veces mediante nuestro modo de pensar, mediante los malos pensamientos, le abrimos las puertas a Satanás, el diablo, de par en par. Y después nos preguntamos, ¿y por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? Lo que pasa es que llevas días, semanas, meses, años pensando lo que no deberías pensar. Repito, hay cristianos que muchas veces por causa de un mal pensamiento terminan murmurando. Y la murmuración es pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? La murmuración es el resultado de pensamientos negativos. El problema es que cuando un cristiano piensa de manera negativa sobre algún asunto, va a llegar el momento en el cual esa negatividad se va a convertir en malicia. Y vas a comenzar a mirar a hermanos en la iglesia, a hermanas en la iglesia, a tus pastores como enemigos. Y el pastor no tiene idea de eso. El hermano tampoco. Lo único que el hermano o la hermana ve, dice, pero qué extraño, si este hermano me abrazaba, este hermano me escribía, este hermano me saludaba, de un momento a otro nunca más hizo eso, nunca más volvió a ser el mismo. Lo que pasa es que muchas veces nuestros pensamientos empiezan a corromper nuestras buenas costumbres, nuestro modo de pensar comienza a destruirnos, a carcomernos el alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? El profeta Elías enfrenta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mire, todos nosotros podemos tener o pensamientos correctos o pensamientos incorrectos. Y el pueblo tenía dos pensamientos. A veces pensaba correctamente y a veces pensaba incorrectamente.
Pero esto no se trata de pensar a veces sí y a veces no. Esto se trata de pensar correctamente, bíblicamente. Y el profeta Elías desafía al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle. Y si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Mire qué interesante. Este hombre le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Mire, no es tan sencillo tener dos pensamientos respecto a un asunto. Porque cuando una persona tiene dos pensamientos, tiene dos posiciones. Por eso que hay cristianos que se turban en su cabeza. Están confundidos. A algún confundido le estoy predicando en esta tarde. O confundida. Hay gente que se turba en su cabeza, tanto pensar. Y los pensamientos muchas veces no te llevan a ninguna parte. Lo único que provoca, sobre todo los pensamientos negativos, es que comienzan a añadir a tu vida tristeza, angustia, desolación. De hecho, hay un problema muy común que se está dando actualmente en esta generación, que se llama o se conoce como crisis de pánico. ¿Y cómo se producen las crisis de pánico? Solamente pensando. Mire qué tremendo eso. Las crisis de pánico solamente se provocan pensando. La gente comienza a pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? Yo que soy padre de hijos pequeños, ¿qué va a pasar si yo me muero? Y comienza a pensar. Se imagina la peor tragedia y es solamente un pensamiento. Y de repente comienza a sentir que su corazón se acelera, le falta la respiración, siente un escalofrío en todo el cuerpo, comienza a sentir miedo, temor. Y eso se conoce como crisis de pánico. ¿Por qué? Solamente por causa de los pensamientos. Si hay algo que Dios está buscando en esta noche, ¿cuántos están aquí? Es que podamos analizar nuestro modo de pensar. El pueblo de Dios estaba turbado totalmente. Y viene el profeta Elías y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tienes que tomar una decisión. Tienes que comenzar a erradicar de tu vida los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que comenzar a pensar con la mente de Cristo. Todos conocemos el insigne párrafo o expresión de un hombre llamado Josué. Josué se para frente al pueblo que tenía 2 o 3 o 4 maneras de pensar. Pero Josué solamente tenía una mente, un corazón. Y Josué se para frente al pueblo y les dice: decídanse a quién le van a servir, pero quiero que sepan que yo hace rato ajusté mi modo de pensar, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hay algo que nosotros necesitamos es analizar seriamente qué es lo que nosotros pensamos. Porque cuando un cristiano está pensando de mala manera, obviamente va a llegar el momento en el cual ese cristiano, ese creyente, tomará malas decisiones. Los buenos pensamientos te llevan a tomar buenas decisiones. Y los malos pensamientos te llevan a tomar malas decisiones. Jesucristo se para con los discípulos y les comienza a enseñar sobre lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Sobre lo que realmente significa entregarse por completo a la obra, al evangelio. Y la Biblia dice que cuando Cristo les habla de manera clara, muchos de los que lo seguían, porque a Jesús lo seguían multitudes. La Biblia dice que muchos de los que seguían a Jesús volvieron atrás y se fueron. Y Jesucristo se voltea ante el pequeño grupo, reducido grupo de cristianos, de creyentes, de apóstoles, de discípulos, de evangélicos que se quedaron ahí. Y Jesucristo les dice: ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro pensó de manera correcta. Porque según como nosotros pensemos, así serán nuestras decisiones. Pedro pensó de manera correcta y le dice: yo pienso que Pedro se quedó algunos segundos pensando, analizando. Dijo: a ver, ¿qué pasa si yo me alejo, me voy como todos se fueron? Porque hay que detenerse a pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Qué pasa si yo sigo a esta multitud que hasta el día de hoy solamente siguió a Jesús? Pero ¿qué pasa si yo me quedo con Cristo? Y este hombre llamado Pedro le responde al Señor y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes lo que yo necesito? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más puede darme lo que tú me das. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestros malos pensamientos nos llevarán a tomar malas decisiones, a cometer malas decisiones, malas acciones. Pero cuando un cristiano tiene la mente de Cristo, de hecho es bíblico, la Biblia dice que todos nosotros tenemos, se supone que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que ser bíblicos para pensar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso significa tener la mente de Cristo, ser bíblicos para pensar, que nuestro pensamiento, nuestro modo de actuar sea fundado en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, ya voy a ir haciendo descender este avión que hemos levantado, está por acá. Para ir terminando, se me viene a la mente, por ejemplo, la experiencia de Jesús. Jesucristo ayunó durante 40 días. Y la Biblia señala que en su periodo más vulnerable, porque todos los que estamos aquí tenemos periodos vulnerables. No es lo mismo servir a Dios cuando todo está bien. No es lo mismo servir a Dios cuando todo está bien que cuando las cosas no están muy bien. Y cuando las cosas están bien, ese no es un tiempo vulnerable. En esos momentos nos sentimos poderosos. Tenemos el control de todo, con los bolsillos llenos de dinero, de plata, de dólares. Por si hay algún gringo en esta hora escuchando esta palabra. Pero cuando no hay muchos recursos, cuando hay problemas, adora lo que Cristo vive. Nosotros entramos en ese periodo vulnerable. Y cuando todo cristiano ingresa en ese periodo vulnerable, ese periodo es un periodo de decisiones. Y es un periodo de mucho pensar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Es un periodo de vulnerabilidad. Y en ese periodo de vulnerabilidad nosotros estamos expuestos a tomar malas decisiones o buenas decisiones. Y toda decisión que nosotros tomemos primero está fundada en un pensamiento. Por eso que en los periodos de vulnerabilidad tenemos que nosotros analizar muy bien qué es lo que estamos pensando. Lo acabo de mencionar, muchas veces le abrimos las puertas de par en par a Satanás, el diablo y sus demonios. Lo sentamos a la mesa, hablamos con él. El diablo no puede ser tu consejero. El diablo solamente te habla de ruina. El diablo solamente te habla de muerte, de mortandad, de enfermedad. No lo vas a lograr, nunca saldrás de ahí. Pero qué diferente es como habla Jesucristo. Jesucristo nos da ánimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su palabra nos enciende, nos levanta. Por eso que todos los que estamos aquí tenemos que pensar bíblicamente, correctamente. No importa el periodo vulnerable que puedas estar viviendo, experimentando, tenemos que pensar, como dice la Biblia, con la mente de Cristo. Y la Biblia señala que en el periodo vulnerable de Jesús, la Biblia dice que Jesús fue enviado al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, el diablo no tiene misericordia. El diablo no tiene compasión. Si hay algo que anhela el diablo, es que nunca más te levanten. Es que nunca más edifiques nada en tu vida. Es que tu casa se destruya. Adora lo que Cristo vive. Es que tu matrimonio se haga pedazo. Eso es lo que espera Satanás, el diablo. Y que Jehová lo reprenda. Y viene Satanás y tienta a Jesús. Lo prueba. Y mire qué interesante, porque Dios permite que Jesús fuese probado. Muchas veces existe el concepto, la gente dice,
Yo tengo que pasar esta prueba para yo demostrarle a Dios de qué estoy hecho. Mire, Dios sabe de qué usted está hecho. Y Dios sabe de qué yo estoy hecho. Dios sabe cuánto pesamos. Dios sabe cuán cristianos somos. Dios sabe cuáles son el nivel de convicciones. Dios las conoce. Los que no conocen eso, eres tú y soy yo. De hecho, la prueba lo que provoca es que saca a relucir tu verdadera personalidad. Es decir, la prueba lo que provoca es que saca a la luz nuestro verdadero modo de pensar. Porque nuestro modo de pensar puede ser ocultado mediante mucha parafernalia, mediante grito, mediante ropa, chaqueta, corbata, falda. Adora lo que Cristo vive. Eso podemos ocultarlo, pero cuando el cristiano está en el periodo de prueba, la prueba sacará a relucir aquello que no se puede ocultar. En la prueba la gente se muestra tal cual es. Adórale que Cristo vive. Y tan tranquilito que estaba predicando. En la prueba la gente demuestra lo que tiene adentro. Porque lo que tenemos adentro lo podemos ocultar por mucho tiempo, hasta que llegue la prueba. Y cuando llegue la prueba vamos a mostrar lo que somos. Y Satanás, el diablo, tienta a Jesús y le dice: si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mire, ese es un desafío. Le está diciendo: tengo algunas dudas si realmente tú eres el Hijo de Dios, pero demuéstrame quién eres tú. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, en el periodo vulnerable, de vulnerabilidad, ahí tenemos que tener en orden nuestros pensamientos, nuestro modo de pensar. ¿Y cómo pensaba Jesucristo? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Jesucristo pensaba bíblicamente. Su sustento era la palabra. De hecho, la Biblia dice, solamente un paréntesis, yo sé que dije que iba a terminar, pero tranquilo. En una oportunidad los discípulos estaban esperando al Señor, habían ido a Samaria a comprar algunos alimentos. Yo creo que tenían anticucho, pescado frito, salmón, chetos, tacos al pastor, asado, cordero al palo. Estaban contentos y esperaron a Jesús. Lo que pasa es que Jesús previamente había libertado a una mujer samaritana. Y de repente los discípulos ven a Jesús y le dicen: Señor, te estábamos buscando, encontramos alimento, ya es hora de almorzar. Y si hay algo que le gusta a los pentecostales es almorzar. Ya es hora de almorzar. Y Jesucristo les echa a perder la fiesta. Les dice: quiero que sepan que mi comida no es de esta tierra. Mi comida viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los únicos que no se gozaron con eso fueron los discípulos. Les mató el gozo, porque Jesucristo estaba enfocado en poder salvar a las almas, en poder libertar a la gente. Jesucristo estaba enfocado en eso, a tal punto que la palabra no solamente la tenía en la boca. De hecho, la Biblia dice: en el principio era la palabra, el Logos. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra. Y cuando Jesucristo se movía en la tierra, se movía según la palabra. Y como Cristo, su modo de pensar estaba fundado en la palabra, cuando Satanás, el diablo, lo desafía y le dice: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice: te equivoca, yo no estoy para hacerte caso a ti, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La prueba no afectó a Jesucristo, porque Jesucristo estaba cimentado en la palabra. Nuestro modo de pensar, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa el problema que estés pasando,
Respóndele al problema con la palabra. No importa la enfermedad que estés viviendo, respóndele a la enfermedad con la palabra. Vamos, dale palmas de alabanza al Señor con ánimo en esta hora. Y la Biblia señala que sencillamente Jesucristo supo responder, respondió de acuerdo a su modo de pensar. La prueba no es para demostrarle a Dios cuánto pesamos, sino más bien la prueba lo que va a provocar en nosotros es que va a sacar a luz nuestra verdadera personalidad, que muchas veces la podemos esconder detrás de un traje, detrás de una corbata. Adora lo que Cristo vive. Detrás de una falda, detrás de un pelo largo. Adora lo que Cristo vive. Cualquiera se conduce, se comporta como cristiano dentro de una iglesia que el culto dura 2 o máximo 3 horas y el Señor se mueve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero después de esas 3 horas, en medio del problema, de la crisis, de la dificultad, ahí nosotros mostraremos realmente cómo es que nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mensaje de hoy se llama cuidado con los malos pensamientos. Cuidado con los malos pensamientos. Si hay algo que tenemos que hacer es comenzar a pensar bíblicamente. Hay gente que tiene tremendos problemas aquí. Pastor lo dice por mí, por ti lo digo. Es que obvio, hermano, hay mucha gente, y no solamente su caso. A veces hay gente que se siente como Job. Mira, ni siquiera le llegas a la uña del dedo pequeño a Job. No es nada. No es nada lo que estás viviendo. En serio, pastor. No es nada lo que estás viviendo para el Dios que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es nada lo que tú estás viviendo para el tremendo Dios que tienes. Y hay gente que tiene los tremendos problemas o sienten que tienen su tremendo problema porque toda persona tiene una apreciación propia de la prueba, la dificultad. Quizás alguien me puede contar su problema. Yo le digo, hermano, usted se está ahogando en un vaso de agua. Porque todos nosotros experimentamos la prueba de diferentes maneras, según nuestro estado espiritual. Pero no importa si tu prueba quizás es un vaso de agua o es un jarro o un tambor o una piscina. Hay cristianos que ni siquiera ya dicen gloria a Dios, dicen glu, glu, glu. Te estás ahogando en esa prueba, en ese problema. Gloria a Dios, y se escucha por allá glu, glu, glu. Bueno, independiente de cuál sea el problema, tienes que saber que tienes que pensar con la mente de Cristo. Cuando el problema te diga no es posible, tú tienes que hablar como habló este hombre llamado Job. Yo sé que mi Redentor vive. De hecho, este hombre no solamente lanzó esa frase. Este hombre dice, aunque Jehová me matare, en él yo voy a esperar. Mire qué tremendo eso. Porque a veces la gente, hay cristianos que piensan y dicen, yo pienso que Dios se olvidó de mí. Y este hombre en pocas palabras está diciendo, aunque Dios se haya olvidado de mí, yo voy a seguir adorándolo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque Dios me haya dado vuelta a la espalda, yo sé que Él es real y yo le voy a adorar hasta que Él me vuelva a mirar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Yo quiero orar un momento, quiero invitarle a que se pueda poner sobre sus pies y estaremos orando. Gloria al Señor. Prediqué 30 minutos. De hecho, me faltaron muchas cosas que decir, pero con eso es suficiente. Dios nos habla al corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios habla al espíritu del hombre, al espíritu de la mujer. Si hay algo que nosotros necesitamos es analizar qué es lo que nosotros pensamos. Hay pensamientos que muchas veces provocan en nosotros bienestar, dicha, esperanza, confianza. Pero hay pensamientos que son altamente destructivos y nos derrumban. Todo puede estar bien en tu vida hasta que piensas en eso. En eso, pastor, sí, en eso. Todo puede estar bien marchando sobre ruedas hasta que piensa en eso. Y la Biblia dice, tenemos que tener cuidado
con los malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar, abrimos el altar. Todo aquel que necesite pasar adelante para que Dios pueda ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Todo aquel que lo necesite puede pasar aquí al frente y pueda reclamar victoria delante de la presencia del Señor.